¿Qué sucede cuando un líder decide desafiar las reglas de su propia democracia, desatando una tormenta que sacude a todo un país? En solo unas horas, Corea del Sur pasó de la estabilidad a un caos donde las libertades se convirtieron en un recuerdo distante y las tensiones alcanzaron un punto de ruptura. Mientras el ejército tomaba las calles, la prensa era silenciada y el mundo observaba con asombro. Pero, ¿qué llevó a un presidente a poner su nación al borde del colapso? Lo que descubrirás a continuación te dejará sin palabras. Una decisión que nadie esperaba. ¿Cómo reaccionarías si una noche ordinaria, mientras revisas las noticias, descubres que el presidente de tu país acaba de declarar la ley marcial? Así empezó la tensa velada del 3 de diciembre en Corea del Sur, cuando Yoon Suk-yeol, el mandatario surcoreano, sorprendió a la nación y al mundo entero con un anuncio que parecía sacado de un guión distópico. La aparición televisiva, casi teatral, de Yoon desató el caos y la incertidumbre en apenas unos minutos. Pero, ¿cuál fue el detonante de esta drástica medida? Con una voz firme y llena de resolución, el presidente Yoon justificó su decisión alegando amenazas inminentes provenientes de fuerzas procomunistas y enemigos del Estado. Pero a medida que el mensaje avanzaba, la verdadera intención quedó al descubierto. La oposición política era el verdadero objetivo. La declaración no solo suspendió derechos fundamentales, sino que también buscó paralizar a la Asamblea Nacional, dominada por sus adversarios. Lo más impactante fue que esta acción parecía no tener respaldo, ni siquiera entre los altos mandos militares. Muchos de ellos, incrédulos, se enteraron del decreto al igual que todos los ciudadanos, por televisión. Mientras las redes sociales explotaban con comentarios de alarma y teorías conspirativas, las calles permanecieron en una calma tensa. Pero esa calma no duraría. Las primeras imágenes de soldados movilizándose hacia la Asamblea Nacional comenzaban a circular, confirmando que esta no era una declaración simbólica. Era un golpe directo contra la democracia. Lo que debió ser un anuncio coordinado y respaldado se transformó en un espectáculo caótico que dejó a los ciudadanos, a los militares y a la comunidad internacional en estado de shock. Este episodio inicial no solo marcó el comienzo de una noche que sería recordada como una de las más oscuras en la historia política del país, sino que también reveló las fracturas internas de un gobierno desesperado por mantener el control. La decisión de Yoon no fue un simple error de juicio. Fue una jugada arriesgada que puso en peligro el frágil equilibrio democrático de Corea del Sur. Pero este caótico inicio era solo el preludio. Las tropas no solo estaban en movimiento, sino que tenían un objetivo claro. Lo que sucedería a continuación sería aún más impactante. La movilización militar hacia el Parlamento estaba destinada a redefinir la historia del país. Aquí comienza el siguiente acto, el asalto militar al corazón de la democracia. ¿Te imaginas el ruido ensordecedor de helicópteros sobrevolando el centro político de tu nación, seguido por soldados descendiendo con rapidez para tomar el control absoluto? En la madrugada del 4 de diciembre, Corea del Sur presenció algo que parecía más una escena de guerra que un evento político. Mientras muchos intentaban asimilar la noticia de la declaración de la ley marcial, la Asamblea Nacional se convirtió en el escenario de un ataque militar que nadie vio venir. Los primeros helicópteros militares aterrizaron directamente en el complejo parlamentario, desatando el pánico. Los soldados, equipados con armas y herramientas para romper estructuras, rodearon el edificio y comenzaron a ingresar por cualquier medio posible. Ventanas destrozadas, puertas derribadas y una confusión total se apoderaron del recinto. Dentro, casi 200 legisladores se encontraban atrincherados, bloqueando entradas con mesas y sillas en un desesperado intento por detener el avance de las tropas. La escena era surrealista. Mientras los medios internacionales transmitían imágenes en vivo, los ciudadanos surcoreanos observaban atónitos cómo su democracia parecía colapsar frente a sus ojos. Los soldados que irrumpieron en el Parlamento no solo buscaban asegurarse de que la ley marcial se cumpliera. Su objetivo principal era despojar de su poder al presidente de la Asamblea Nacional y detener cualquier intento de oposición legislativa. A pesar del caos, hubo actos de valentía. El presidente de la Asamblea, Woo Won-sik, logró convocar una sesión plenaria de emergencia mientras el edificio estaba sitiado. En medio de gritos y el estruendo de los cristales rotos, los legisladores presentes tomaron una decisión crucial. Votaron por unanimidad la anulación de la ley marcial.
Este acto de resistencia pacífica sería clave para frenar lo que parecía ser un golpe de Estado en toda regla. Pero esta no sería la última imagen impactante de la noche. Pasadas las primeras horas de la madrugada, los soldados comenzaron a retirarse del Parlamento. Sin embargo, el daño estaba hecho. La imagen de una Asamblea Nacional asediada por sus propias Fuerzas Armadas quedó grabada en la memoria de todos. Ahora, la pregunta que muchos se hacían era, ¿cómo reaccionaría el presidente Yoon Suk Yeol ante este fracaso? Y lo más importante, ¿qué implicaciones tendría este evento para la estabilidad del país? El eco de las botas militares en el Parlamento aún resonaba cuando se revelaron los detalles de la proclamación del general Park Han-soo, quien tomaría un papel central en los siguientes acontecimientos. El decreto que cambió todo. ¿Quién habría imaginado que un solo documento sería capaz de extender el caos? Apenas unas horas después de que las tropas rodearan la Asamblea Nacional, el general Park Han-soo, comandante recién designado por la ley marcial, promulgó un decreto compuesto por 6 puntos que sacudirían a toda Corea del Sur. Este decreto, que limitaba libertades esenciales, parecía más un manifiesto autoritario que una medida de emergencia. Entre las disposiciones más impactantes del documento estaba la suspensión total de la libertad de prensa y el cese inmediato de las actividades parlamentarias. Los periodistas, quienes hasta entonces habían informado ininterrumpidamente desde el terreno, se encontraron con un muro de censura impuesto por las autoridades militares. En cuestión de minutos, los canales de noticias comenzaron a ser bloqueados y las publicaciones en redes sociales desaparecieron misteriosamente, dejando a los ciudadanos sumidos en un estado de desconcierto. El decreto no se limitaba a la prensa. También otorgaba al ejército el poder de detener y registrar a cualquier ciudadano sin necesidad de una orden judicial. Esta cláusula desató una ola de miedo colectivo. Calles desiertas y hogares cerrados se convirtieron en el panorama habitual, mientras las tropas patrullaban las ciudades en un despliegue que parecía diseñado para intimidar. En el epicentro de esta tormenta estaba el Parlamento, ahora completamente aislado y en silencio forzoso. La proclamación del general Park, lejos de restaurar el orden, dejó en evidencia las profundas divisiones dentro del propio ejército. Algunos altos mandos comenzaron a cuestionar públicamente la legalidad de las órdenes emitidas, generando un cisma interno que ponía en riesgo la cohesión de las Fuerzas Armadas. Pero el impacto más devastador de este decreto fue el efecto psicológico en la población. La incertidumbre, alimentada por la falta de información y el despliegue militar masivo, llevó a un nivel de tensión social que el país no había experimentado en décadas. Familias enteras se reunían en torno a radios y televisores apagados, esperando noticias que nunca llegaban. La paranoia se extendió como un virus, y cada toque en la puerta podía significar la llegada de soldados. Este clima opresivo, sin embargo, comenzó a gestar una resistencia silenciosa. En los días siguientes, pequeños grupos de ciudadanos, líderes locales y activistas empezaron a coordinarse para desafiar las restricciones. A pesar del miedo, la llama de la democracia aún ardía en el corazón de muchos surcoreanos. Mientras tanto, las tensiones dentro del gobierno alcanzaban un punto crítico. Yoon Suk Yeol enfrentaba una creciente oposición, incluso dentro de su propio partido. Los próximos eventos demostrarían que el decreto de Park no era el final de esta historia, sino el principio de una rebelión que nadie había anticipado. Una resistencia que creció en las sombras. La chispa de la resistencia encendió un fuego inesperado. A medida que el impacto del decreto de Park Han-soo sumía a la nación en el miedo, pequeños grupos de ciudadanos decidieron tomar cartas en el asunto. En hogares clandestinos, lejos de las calles patrulladas, comenzaron a organizar reuniones secretas que darían paso a un movimiento que cambiaría el curso de los acontecimientos. El primer acto de resistencia fue simple, pero simbólico: la difusión de información. En una era donde la censura dominaba, los ciudadanos encontraron maneras ingeniosas de romper el silencio. Panfletos impresos a escondidas comenzaron a aparecer en los buzones de todo el país, detallando los abusos de poder y alentando a la unidad. La tecnología también jugó un papel crucial, ya que mensajes codificados viajaban a través de aplicaciones encriptadas, burlando las restricciones impuestas por el gobierno militar. A pesar de los esfuerzos por mantener el control, las grietas en la narrativa oficial comenzaron a aparecer. En los días siguientes, líderes comunitarios se unieron para organizar protestas silenciosas.
Estas manifestaciones, aunque pequeñas al principio, enviaron un mensaje poderoso. El pueblo no estaba dispuesto a ceder. Una de las imágenes más impactantes fue la de una plaza llena de velas, donde cientos de ciudadanos permanecieron en silencio, desafiando la vigilancia militar. Mientras tanto, dentro del ejército, la división seguía creciendo. Algunos oficiales comenzaron a cuestionar abiertamente las órdenes de Park Han-soo, alegando que iban en contra de los valores democráticos que habían jurado proteger. Estas tensiones internas llegaron a un punto crítico cuando un grupo de soldados se negó a cumplir con una orden directa de arrestar a civiles. Este acto de desobediencia marcó el inicio de una cadena de eventos que pondría en jaque al régimen militar. La resistencia no solo se limitó a las calles y al ejército. Intelectuales, artistas y figuras públicas también se unieron al movimiento. Obras de teatro clandestinas, canciones de protesta y murales pintados en secreto comenzaron a aparecer como formas de expresión contra la opresión. La creatividad se convirtió en una herramienta poderosa para mantener viva la esperanza y movilizar a más personas. Sin embargo, la situación seguía siendo peligrosa. Cada acto de resistencia era respondido con mayor represión por parte del gobierno, lo que intensificaba el conflicto. A pesar de esto, el espíritu del pueblo seguía intacto. La chispa de la resistencia se había convertido en un incendio que no podía ser apagado. Y mientras el movimiento ganaba fuerza, la pregunta en la mente de todos era, ¿cuánto tiempo podría resistir el régimen antes de colapsar? La respuesta a esta pregunta comenzaría a definirse cuando un inesperado aliado decidiera romper el silencio y actuar. En medio de la creciente resistencia civil y las divisiones internas en el ejército, una figura inesperada emergió para alterar el curso de los acontecimientos. Han Dong-hun, líder del partido político del presidente Yoon Suk-yeol. Anteriormente ministro de Justicia bajo el mandato de Yoon, Han sorprendió a todos al condenar públicamente la imposición de la ley marcial, calificándola de incorrecta y declarando su intención de bloquearla junto con legisladores rivales. Esta declaración fue un golpe devastador para la administración de Yoon. La oposición, que ya había presentado una moción de censura, encontró en Han un aliado poderoso que podía inclinar la balanza a su favor. La Asamblea Nacional, dominada por la oposición, necesitaba una mayoría de 2/3 para destituir al presidente, lo que requería el apoyo de al menos 8 miembros del partido gobernante. Con la postura de Han, este escenario se volvió más probable. Mientras tanto, las calles de Seúl y otras ciudades se llenaron de manifestantes que exigían la renuncia de Yoon. Las imágenes de multitudes portando velas y coreando consignas a favor de la democracia se volvieron virales, mostrando al mundo la determinación del pueblo surcoreano. La presión internacional también aumentó, con líderes mundiales expresando su preocupación por la situación en Corea del Sur. La combinación de la resistencia civil, las divisiones internas en el partido gobernante y la presión internacional creó un ambiente insostenible para Yoon. La moción de censura avanzó rápidamente y la Asamblea Nacional se preparó para una votación histórica que determinaría el futuro del país. Sin embargo, en medio de esta turbulencia, surgió una pregunta crucial. ¿Cómo reaccionaría el ejército ante la posible destitución de su comandante en jefe? Las Fuerzas Armadas, ya divididas por las órdenes contradictorias y la desobediencia de algunos oficiales, se encontraban en una encrucijada. Su lealtad y acciones en los próximos días serían determinantes para el desenlace de esta crisis. La nación entera esperaba con ansiedad el resultado de la votación en la Asamblea Nacional, consciente de que el futuro de su democracia pendía de un hilo. La intervención de Han Dong-hun había cambiado el juego, pero el desenlace final aún estaba por definirse. Con la votación acercándose, todas las miradas se volvieron hacia el Parlamento, donde se decidiría el destino de Yoon Suk-yeol y posiblemente el rumbo de Corea del Sur. La votación que definió un futuro incierto. La Asamblea Nacional, iluminada por las luces de los reflectores y rodeada de manifestantes sosteniendo pancartas, se convirtió en el centro de atención de todo el mundo. En su interior, los legisladores se reunieron para llevar a cabo la votación más crítica en la historia reciente de Corea del Sur. La tensión era palpable. Cada palabra, cada movimiento, cada mirada parecía cargar con el peso del destino de la nación. El proceso no estuvo exento de controversias.
Los miembros del partido gobernante intentaron retrasar la votación mediante discursos prolongados y tácticas dilatorias. Sin embargo, la oposición, apoyada por Han Dong-hun y otros disidentes, logró garantizar que el procedimiento avanzara sin mayores interrupciones. En un acto cargado de simbolismo, el presidente de la Asamblea golpeó el martillo para iniciar oficialmente la votación. Mientras tanto, en las afueras del Parlamento, la multitud esperaba en silencio, mirando las pantallas gigantes instaladas para transmitir en vivo el evento. Las cámaras captaron a personas de todas las edades, algunas sosteniendo velas, otras rezando en silencio, unidas por el deseo de ver restaurada la democracia. La incertidumbre era tan densa que parecía impregnar el aire. El resultado final llegó tras varias horas de deliberaciones. Con una mayoría histórica, los legisladores votaron a favor de destituir a Yoon Suk-yeol, marcando el fin de un periodo lleno de tensiones y controversias. Los aplausos dentro de la asamblea resonaron como un eco de esperanza, mientras afuera, la multitud estallaba en vítores y lágrimas de alivio. Las imágenes de personas abrazándose y ondeando banderas nacionales dieron la vuelta al mundo, simbolizando la resiliencia de un pueblo decidido a proteger su democracia. Sin embargo, la destitución de Yoon no significaba el fin de la crisis. Con el poder ejecutivo en manos interinas y las tensiones militares aún latentes, el país se enfrentaba a una nueva pregunta: ¿cómo reconstruir la confianza en sus instituciones y garantizar que una situación como esta no volviera a ocurrir? La respuesta a esta interrogante no sería sencilla y requeriría un esfuerzo colectivo a nivel nacional. Mientras los surcoreanos celebraban este hito democrático, los desafíos que se avecinaban recordaban que la lucha por la estabilidad apenas comenzaba. El ejército, dividido pero aún poderoso, tendría un papel crucial en lo que vendría a continuación. El ejército entre lealtad y nuevas responsabilidades. El reloj marcaba el inicio de una nueva era, pero con un ejército dividido, Corea del Sur se encontraba en un terreno peligroso. En cuarteles a lo largo del país, los comandantes debatían los pasos a seguir tras la destitución de Yoon Suk-yeol. Aunque muchos oficiales se habían mostrado críticos hacia las órdenes previas, otros aún albergaban lealtades al antiguo líder. Esta dicotomía generó tensiones que podrían amenazar la frágil estabilidad recién alcanzada. Uno de los desafíos más urgentes fue restablecer el control civil sobre las Fuerzas Armadas. El gobierno interino, encabezado por figuras claves de diferentes partidos, anunció la creación de una comisión especial para supervisar las actividades militares y garantizar que nunca más se utilizara al ejército con fines políticos. Esta medida fue bien recibida por la comunidad internacional, pero en el interior del país, algunos sectores del ejército lo vieron como una amenaza a su autonomía. En paralelo, las bases militares en las fronteras se convirtieron en un punto de atención. Los vecinos del norte aprovecharon la incertidumbre para realizar ejercicios militares, aumentando las tensiones en la región. Aunque el gobierno surcoreano aseguró que su enfoque principal sería interno, no dejó de vigilar las actividades en la península. Imágenes satelitales revelaron movimientos militares al otro lado de la frontera, lo que llevó a un aumento en la presencia de tropas surcoreanas en estas áreas estratégicas. Un futuro entre sombras y esperanzas. ¿Qué ocurre cuando una nación comienza a sanar, pero las cicatrices del conflicto aún arden? Corea del Sur, recién salida de uno de los momentos más críticos de su historia, se enfrenta ahora al desafío de restaurar no solo sus instituciones, sino también la confianza de su pueblo. Las calles de Seúl, todavía decoradas con los restos de las manifestaciones, son un recordatorio constante de la lucha que se vivió. El primer paso hacia la reconstrucción fue la formación de un gobierno interino, encabezado por líderes de distintos partidos con el objetivo de garantizar estabilidad mientras se preparaban nuevas elecciones. Sin embargo, las tensiones no tardaron en resurgir. Dentro del ejército, la división se convirtió en un problema crítico. Altos mandos, enfrentados por su lealtad al destituido Yoon Suk-yeol o al nuevo liderazgo, crearon un ambiente de incertidumbre que amenazaba con desestabilizar el proceso democrático. En este contexto, las imágenes de soldados patrullando en áreas rurales y urbanas causaron preocupación en la comunidad internacional. Las Naciones Unidas enviaron observadores para evaluar la situación, destacando la necesidad de garantizar que las Fuerzas Armadas permanecieran bajo control civil. Este gesto buscaba prevenir cualquier intento de intervención militar en las decisiones políticas del país.
Mientras tanto, la economía surcoreana, afectada por semanas de inestabilidad, comenzó a mostrar signos de recuperación. Mercados en Seúl reabrieron con optimismo moderado, aunque los analistas advirtieron que la confianza de los inversionistas aún necesitaba tiempo para restablecerse por completo. El turismo, una de las industrias clave del país, lanzó una campaña internacional con el lema «Un nuevo amanecer para Corea», mostrando imágenes de paisajes icónicos y promoviendo un mensaje de resiliencia. Pero no todo era optimismo. Los líderes de la resistencia civil expresaron su preocupación por la falta de medidas concretas para abordar los problemas que llevaron a la crisis. Foros ciudadanos, organizados en plazas y centros comunitarios, se convirtieron en espacios donde se debatían temas como la reforma electoral, la desmilitarización política y la transparencia en el gobierno. Estas reuniones, aunque pacíficas, demostraron que el pueblo seguía siendo un actor clave en el futuro del país. A pesar de las dificultades, Corea del Sur comenzaba a trazar su camino hacia una democracia renovada. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿podría esta nueva etapa garantizar que las lecciones aprendidas evitaran futuras crisis? Las acciones de los próximos meses serían decisivas no solo para el país, sino también como un ejemplo para el mundo de cómo una democracia puede resistir y reconstruirse frente a la adversidad. A medida que el gobierno interino intentaba restaurar la calma, la nación se sumía en un complejo proceso de transición. Las calles de Seúl, que habían sido escenario de intensas protestas, comenzaron a recuperar su ritmo habitual. Sin embargo, las tensiones persistían, y el pueblo seguía exigiendo reformas profundas para garantizar que los errores del pasado no se repitieran. Uno de los primeros pasos significativos fue la creación de una comisión de reconciliación nacional, encargada de investigar los eventos que llevaron a la crisis. Esta comisión, integrada por figuras prominentes de diferentes sectores de la sociedad, prometió transparencia y justicia. Se realizaron audiencias públicas, transmitidas en vivo, donde las víctimas de la represión compartieron sus historias, mientras líderes políticos y militares eran llamados a rendir cuentas. En paralelo, la economía intentaba recuperarse del impacto de semanas de incertidumbre. Los mercados financieros, aunque aún volátiles, mostraron señales de estabilización. Las imágenes de trabajadores regresando a las oficinas y comercios reabriendo sus puertas reflejaban el esfuerzo colectivo por avanzar. El turismo, uno de los pilares económicos de Corea del Sur, inició una campaña para atraer visitantes internacionales, mostrando al país como un ejemplo de resiliencia. El papel del ejército, sin embargo, seguía siendo un tema delicado. Las tensiones en las bases fronterizas con el norte mantenían al país en alerta, mientras que la comunidad internacional ofrecía apoyo diplomático para evitar una escalada. Observadores extranjeros trabajaban junto al gobierno para garantizar que las reformas militares avanzaran de manera efectiva. A nivel social, el espíritu de unidad se mantenía vivo. Voluntarios en plazas públicas organizaron actividades para fomentar el diálogo y reconstruir la confianza entre ciudadanos. Estas iniciativas, aunque modestas, marcaron una diferencia tangible en el ánimo colectivo. A pesar de los progresos, la nación sabía que el camino por recorrer era largo y lleno de desafíos. Las nuevas elecciones se acercaban, y con ellas, la oportunidad de definir el futuro político del país. Corea del Sur, aún marcada por las heridas recientes, buscaba transformarse en un modelo de democracia renovada. El país entero miraba hacia adelante, consciente de que las decisiones tomadas en los próximos meses serían cruciales para consolidar la estabilidad y evitar que la historia volviera a repetirse. Ahora, todas las miradas estaban puestas en el nuevo liderazgo y en su capacidad para cumplir las promesas de cambio. ¿Quién podría imaginar que la medicina, la profesión de salvar vidas, se convertiría en un detonante político? Pero en Corea del Sur, esa fue exactamente la chispa que avivó el fuego de una de las mayores crisis en su historia. Durante meses, miles de médicos en formación permanecieron en huelga, exigiendo mejores condiciones laborales y protestando contra un plan gubernamental que buscaba aumentar el número de estudiantes de medicina. En teoría, este plan parecía una solución lógica para enfrentar el envejecimiento de la población, pero en la práctica, desató un caos que el gobierno no supo controlar. El conflicto alcanzó su punto más crítico cuando la ley marcial fue declarada. Como si no bastara con las tensiones en las calles, el decreto incluía una orden explícita:
todos los médicos en huelga debían regresar a sus puestos en menos de 48 horas. La amenaza de sanciones legales bajo el marco de la ley marcial cayó como un martillo sobre los profesionales de la salud. Sin embargo, la respuesta no fue la sumisión. Al contrario, muchos médicos se negaron a obedecer, argumentando que el gobierno estaba utilizando la crisis sanitaria como una excusa para justificar medidas autoritarias. Las consecuencias fueron devastadoras. Pacientes en estado crítico quedaron sin atención, y las salas de urgencias de los hospitales comenzaron a rechazar casos debido a la falta de personal. La situación escaló rápidamente cuando un video de un hospital negándose a tratar a una joven con paro cardíaco se viralizó, desatando indignación nacional e internacional. Este evento se convirtió en un símbolo de cómo la política había invadido incluso los espacios más sagrados de la sociedad. Mientras tanto, los líderes de la huelga se convirtieron en figuras públicas inesperadas, enfrentando el riesgo de arresto mientras llamaban a la resistencia. La población, ya dividida por el caos político, empezó a cuestionar si la administración de Yoon Suk Yeol tenía realmente la capacidad de manejar la crisis. Pero esto era solo el principio, porque mientras los hospitales luchaban por mantenerse a flote, otra batalla se libraba en las redacciones de los principales medios de comunicación. La libertad de prensa estaba a punto de enfrentar su prueba más difícil. La prensa encadenada y el mundo observa. El caos no solo se vivía en hospitales y calles, sino también en las redacciones de los principales medios de comunicación. En un giro dramático, el gobierno de Yoon Suk Yeol dirigió su atención a controlar la narrativa, implementando medidas de censura bajo el amparo de la ley marcial. Las libertades que antes parecían intocables fueron arrancadas de raíz con un decreto que silenció noticiarios, portales digitales y, especialmente, a los periodistas que se atrevían a cuestionar al régimen. La libertad de prensa, un pilar de cualquier democracia, se convirtió en el blanco principal del control militar. Cadenas de televisión internacionales fueron bloqueadas, y reporteros que intentaron transmitir lo que ocurría en las calles enfrentaron agresiones, arrestos y la confiscación de su equipo. Las imágenes de soldados irrumpiendo en las oficinas de diarios locales y requisando cámaras y computadoras recorrieron el mundo, dejando a la comunidad internacional atónita. Mientras tanto, los ciudadanos surcoreanos, acostumbrados a obtener información a través de sus dispositivos, despertaron con sus redes sociales llenas de mensajes bloqueados y publicaciones desaparecidas. El impacto de esta censura fue inmediato. En cuestión de horas, Corea del Sur cayó en el índice global de libertad de prensa, situándose en un lugar que ningún país democrático podría justificar. Sin embargo, la indignación no se limitó a las fronteras nacionales. En Nueva York, el Comité de Defensa de Periodistas emitió un comunicado exigiendo que se restablecieran los derechos fundamentales, y en Ginebra, representantes de derechos humanos llevaron el caso al Consejo Internacional. Estas acciones no fueron suficientes para frenar el control mediático dentro del país, pero encendieron una chispa que más tarde se convertiría en presión internacional. Sin embargo, a pesar de la censura, la resistencia encontró caminos inesperados. Mensajes cifrados comenzaron a aparecer en aplicaciones de mensajería clandestina, compartiendo videos de protestas silenciosas y demostraciones de valentía civil. Las imágenes de velas iluminando la plaza Gwanghwamun lograron cruzar fronteras, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para quienes observaban desde fuera. Pero, ¿qué pasa cuando un país enfrenta la presión no solo interna, sino externa? Esa fue la siguiente fase del conflicto, donde el mundo tomó un papel más activo, y la política exterior se convirtió en un arma clave.